Amigos y amigas, tenemos la grata participación de la asambleísta correísta por el Guayas, Ana María Raffo. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Gracias a ustedes por este espacio y a todos los que nos siguen. ¿Cuántas arbitrariedades, cuántas tropelías, cuántas anomalías, cuántas irregularidades perpetradas, propinadas y desplegadas al interior del Parlamento ecuatoriano? Usted fue suspendida porque endilgó el calificativo de sinvergüenzas a los asambleístas oficialistas. Sin embargo, hay el precedente de que una asambleísta oficialista también dijo y expresó que son sinvergüenzas los asambleístas correístas. Cuánto maniqueísmo por parte del bloque parlamentario del gobierno nacional. Una pequeña corrección. Cuando yo expresé la palabra sinvergüenzas, no lo hice dirigiéndome a asambleístas ni dirigiéndome al público que estaba en esa ocasión en la Comisión de Soberanía Alimentaria. Simplemente fue una expresión bajo ese bloqueo institucional, bajo esa violación a los derechos de productores agricultores que querían participar en la sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria, que estaban presentes y que compañeros de la bancada de la Revolución Ciudadana propusieron un cambio al orden del día para ser escuchados. Oh, sorpresa, los asambleístas del bloque oficialismo aceptaron y aprobaron el cambio al orden del día, pero después, con la excusa de que teníamos un pleno a las 16:30, o sea, 4:30 de la tarde, la presidenta, la asambleísta Yanina Rizo del oficialismo, suspendió la sesión a las 4:07 de la tarde, teniendo un margen de 23 minutos para poder escuchar a los representantes del sector agropecuario de diversas provincias del país. Eran como 15 que se encontraban en la sala, pero lastimosamente les cerraron la puerta, les dijeron que no los iban a escuchar y en ese momento yo expresé con firmeza y le dije a la presidenta, pero empecemos a escuchar ahora, aún tenemos tiempo, escuchemos así sea al menos uno, y no quisieron hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Decidió suspender la sesión y mencionó que los iba a escuchar de 5 en 5, prácticamente, no lo dijo, pero el accionar fue cuando ellos quisieran. Entonces, cuando ellos desalojaron la sala, yo me levanté y dije, son unos sinvergüenzas. ¿Pero por qué mi expresión? Porque no tienen vergüenza de aprobar un cambio al orden del día, decirle en la cara a los productores agropecuarios que van a ser escuchados y después decirles, no los vamos a escuchar cuando yo quiera. Entonces, para mí la palabra sinvergüenzas fue una expresión bajo la indignación social que se armó en la sala porque los representantes del sector agropecuario se sintieron humillados, ofendidos, insultados, violentados porque su derecho, incluso 2 de ellos se levantaron y de la forma más amable le dijeron a la presidenta, a la asambleísta Rizo, presidente, es nuestro derecho ser escuchados, es nuestro derecho participar en la construcción de un marco normativo, por favor escúchenos. Y ella siguió insistiendo en que no los va a escuchar porque tenemos el pleno y que lo harán de 5 en 5 cuando prácticamente ellos decidan. Entonces, la asambleísta Yanina Rizo presentó una queja en contra de esta su servidora Ana María Raffo, asambleísta por la provincia de Guayas, alegando de que yo a ella directamente le dije que era una sinvergüenza en singular y que según la Real Academia de la Lengua, el diccionario, el adjetivo sinvergüenza significa que yo le estoy acusando de cometer actos delictivos. Entonces, aquí vemos cómo... ¿Maniqueísmo? Por supuesto, el oficialismo busca cualquier excusa para armar un caso que no es tal y silenciar voces, silenciar a aquellos que se atreven a cuestionar el actuar incorrecto institucional por parte del oficialismo y aquellos que defendemos la voz de los agricultores. Yo soy representante del Guayas, del Distrito 4. Mi Distrito 4 es netamente agropecuario y no por ello yo dejo ser asambleísta de la República del Ecuador y defender a todos los agricultores a nivel nacional. Y lastimosamente sí, me sancionan 9 días en la defensa, en el Consejo de Administración Legislativa, en el CAL. ¿Puedes creer que de las 10 pruebas que presenté, 8 me las anularon? Pidieron que sean dadas de baja.
y me dejaron prácticamente en la indefensión. Me ocultaron información porque había un memo en donde la quejosa, la asambleísta Rizo que presentó la queja, mencionaba que se desestimen todas estas pruebas y nunca me pusieron en conocimiento ese documento. A pesar de todo ello, todos me sancionaron por 9 días, quitándome evidentemente la investidura de asambleísta, la remuneración, así que 9 días estuve fuera de la Asamblea Nacional, pero para ello interpuse una acción de protección con medidas cautelares, que evidentemente justicia que tarda no es justicia. La acción de protección fue calificada después de que se cumplieran los 9 días. Evidentemente me negaron esas medidas cautelares de regresarme a la asamblea porque ya no tenía sentido regresar cuando ya había cumplido la pena. Pero yo estoy solicitando en esta acción de protección, evidentemente, que se me restituya, ya no tiene sentido, que se derogue básicamente esta resolución, porque han violentado todos mis derechos, incluso de defensa. Entonces, el día lunes 24 será la audiencia para tratar Ya no tiene sentido, ¿no? No, por supuesto. Dicha audiencia. Por supuesto que tiene sentido, porque lo que estoy solicitando es que se evidencie lo que ocurre dentro de la Asamblea Nacional, en donde Perfecto. existe la persecución política, en donde se violentan derechos. En la casa de todos, en la primera función del Estado, se violentan los Pero derechos. ya transcurrió el tiempo. Ya, se violentan los derechos de un asambleísta. ¿Qué espera el pueblo ecuatoriano entonces si se violentan los derechos de un asambleísta en la casa de todos? Esta acción de protección no lo hice porque me devuelvan el salario o básicamente Es porque... para marcar un precedente. Exacto. Sobre todo. Exacto. No porque me restituyan, no. Era para decirle a la ciudadanía que no podemos callar, no podemos permitir someternos y guardar silencio cuando se violentan nuestros derechos. Si nosotros no levantamos la voz, somos cómplices de la persecución política y eso no lo podemos permitir. Yo seguiré levantando mi voz en defensa de todos los ciudadanos, sobre todo del sector agropecuario que está indignado. Tanto así que después de que los humillaran de esa forma y violentaran sus derechos, los representantes del sector agropecuario bajaron acá al backing de prensa de la Asamblea Nacional y dieron una rueda de prensa en donde ellos manifestaron su indignación al verse atropellados en sus derechos y declararon a la presidenta de la comisión, la asambleísta de ADN, Yanina Rizo, persona no grata para todo el sector agropecuario a nivel nacional. Entonces, claro, eso les disgustó. Pero tenían que buscar a un culpable y sancionar a alguien para poner el ejemplo de que no se puede cometer eso con los señores que controlan todo. Entonces, no. Esta acción de protección lo que busca es marcar un precedente, como bien lo dijiste, para que la ciudadanía entienda que no podemos guardar silencio cuando existe persecución política y se violentan nuestros derechos. Posiciones adentelladas, posiciones atrabiliarias, posiciones prepotentes y arrogantes por parte del oficialismo al interior del Parlamento ecuatoriano. Es decir, no hay concertación, no hay diálogo franco y abierto por parte de una mayoría oficialista ignorantona, además asambleísta. Además, ¿por qué digo de persecución política? Porque se han sancionado hasta ahora conmigo 6 asambleístas de Revolución Ciudadana y solo 2 asambleístas de ADN. Se han archivado 5 quejas en relación a asambleístas de ADN y solo 1 en relación a asambleístas de la Revolución Ciudadana. Entonces, no me digan que no hay persecución política. Y aquí viene lo triste, ¿no? Mientras se trataba lo triste y patético y ridículo de cómo se maneja el poder dentro de la Asamblea Nacional. Cuando se trataba mi queja, también se trataba la queja en contra de la asambleísta oficialista Diana Jacome, quien mencionó en una sesión de comisión, cuando se retiraba un asambleísta de la Revolución Ciudadana, dijo, aquí nos aceptan delincuentes. Entonces, muy importante cómo mencionas las palabras, si en plural o en singular, porque la norma que dice una falta grave cuando tú ofendes, denigras a un legislador dentro o fuera, cuando te diriges directamente a él. Entonces, ¿qué alegó la asambleísta Diana Jacome? ¿Qué decía? ¿Por qué se archivó su queja? Porque fue una expresión delincuentes en general y que no había una alusión personal y por eso se archivaba. Yo también dije, sinvergüenzas en plural, pero sin embargo, a mí no me aplicaron la misma simetría jurídica, conmigo no hicieron lo mismo, a mí me sancionaron. Igual, hace pocas semanas, dentro del Pleno Nacional, la asambleísta Diana Jacome mencionó
y dirigiéndose a la bancada de la Revolución Ciudadana porque dijo, señores de la Revolución Ciudadana, y terminó expresando que somos unos sinvergüenzas. Se presentará la respectiva queja ante el CAL para ver si ahora sí aplican la simetría jurídica. Y algo que ocurrió el año pasado con el asambleísta del oficialismo, Alex Morán, en donde el propio CAL, el propio Consejo de Administración Legislativa, que salva a los asambleístas de ADN y que castiga y persiga a los asambleístas de Revolución Ciudadana, a Alex Morán le archivaron la queja cuando él en el Pleno de la Asamblea Nacional nos dijo a nuestra bancada que nosotros éramos corruptos, diezmeros y que éramos una mafia legislativa. ¿Qué hizo ese propio CAL? Archivó la queja alegando que las expresiones emitidas estaban en plural y no estaban dirigidas exactamente a alguien, no había una singularidad y que por eso la queja iba a ser archivada. Eso debieron aplicar conmigo y nunca lo hicieron. Entonces, esta acción de protección, continuaré levantando mi voz para que la ciudadanía comprenda que no nos podemos quedar callados ni permitir que nos avasallen. Eso no, jamás, no importa el cargo, somos seres humanos y todos importamos. Y aquí como personas y como ciudadanos tenemos derechos y nos deben respetar, debemos hacer que se respeten nuestros derechos. Hay una agenda parlamentaria impuesta por parte del oficialismo. No hay fiscalización, no hay control político alguno. Es decir, pulula, está blindada la impunidad. Ya digo, pulula sobre todo la corrupción al interior del Parlamento ecuatoriano. Se archivó el juicio político concerniente a la exministra de Energía, Inés Manzano, cuando hay una responsabilidad política en dos casos, Progen y ATM. Es triste, lamentable, pero el pueblo ecuatoriano está súper claro bajo esta situación en donde se protege, se solapa, se encubre y son parte también participativamente de estos atracos, de estos indicios de corrupción, tanto de ATM como de Progen. Y lastimosamente protegen algo tan evidente como el accionar de Inés Manzano y de tantos otros funcionarios, ¿no? Que tuvieron, evidentemente, responsabilidad política. Arturo Félix Wong, el propio Neira, secretario general de la Administración Pública. Y a eso iba. Ahora aparece un nuevo vocero, un nuevo narrador del gobierno del Nuevo Ecuador, el secretario Neira, y básicamente exponiendo videos en donde el correísmo ha sido un amplio, o tiene un amplio historial de corrupción. Y de verdad que no hay cinismo más grande que el del señor Neira cuando ellos en tan solo 3 años de gestión en el poder hay tantos casos de supuesta corrupción que saltan. Uno de ellos, Progen, ATM, Porsche y tantos otros que lastimosamente la justicia en este país es selectiva. Los chalecos truchos, los cascos truchos. Tantos otros y no pasa absolutamente nada. Y de verdad, yo siento que la ciudadanía lo tiene muy claro. Así que sigan montando o poniendo nuevos narradores, sigan repitiendo la misma historia con diferente narrador, porque eso es lo que están haciendo. Hoy creo que tuvo una entrevista diciendo que no van a haber apagones, la misma historia, cuando después sufrimos 14 horas diarias de apagones, que no, que ahora los corruptos siguen siendo los del pasado, ellos son unas almas muy buenas y que lastimosamente todo el tiempo que llevan en el gobierno, en el poder político, 3 años de gestión, es insuficiente, pobrecitos ellos, no se los deja trabajar, por favor que no los fiscalicen para que ellos estén tranquilos y puedan hacer su gestión, pero definitivamente en este gobierno lo único que no falla es la certeza de que viven cometiendo errores y de que no tienen un plan de trabajo, sino que tienen un plan de negocios para ellos y los suyos. Para terminar, vamos con las expresiones vertidas por parte del expresidente constitucional Osvaldo Hurtado Larrea. Él asevera lo siguiente, que el verdadero vicepresidente es el señor Neira. ¿Coincide con esas expresiones vertidas o no? La verdad es que yo no sé con qué calidad moral el expresidente Hurtado viene a dar cátedras sobre actuación, sobre administración, cuando el Ecuador lo recuerda
por sus decisiones que nos llevaron a la sucretización, que creó una gran deuda pública para los ecuatorianos y que benefició a unos cuantos. Entonces, que ahora exprese la verdad para nosotros, que nos definimos como de izquierda, progresista, no tiene sentido replicar ni prestar atención a lo que mencione el expresidente Hurtado, ni mucho menos de que intente comparar el gobierno del Nuevo Ecuador con el gobierno de la Revolución Ciudadana, y de mucho menos a un gran líder de Rafael Correa con el señor de Carondelet. Entonces, la verdad es que no. Perfecto. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes. Señora, seamos sinceras. ¿Su casa ya está pidiendo un cambio? Es hora de darle ese toque único que solo usted sabe elegir. En Dakota encontrarás todo para la decoración de tu hogar y tu cocina. Vajillas, tazas, hermosas carteras y elegantes relojes. Porque cada detalle habla de ti. Sorprende, decora y enamórate de tu espacio. Dakota, productos para el hogar, donde lo exclusivo tiene nombre. Sansur Importaciones. Calidad, confianza y las mejores marcas en un solo lugar. En Sansur Importaciones te ofrecemos una amplia variedad de productos de marcas reconocidas a nivel mundial, garantizando originalidad, durabilidad y estilo en cada compra. Productos 100% originales. Precios competitivos. Variedad que se adapta a tus necesidades. Atención personalizada. Ya sea que busques tecnología, accesorios o artículos exclusivos, en Sansur Importaciones encuentras lo mejor del mercado. Tu mejor elección en productos de marca. Sansur Importaciones, lo mejor del mundo, más cerca de ti. Amigos y amigas, tenemos la grata participación del asambleísta correísta por el Cañar, Blasco Luna Arévalo. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Gracias a usted. Se aproximan las elecciones, se avecinan estos comicios. Ante ello, ¿cómo está la revolución ciudadana? ¿Continúa dicha persecución política o no? Le pregunto sobre todo adicionalmente asambleísta. Son tiempos de resquebrajamiento de la democracia. Buscan a toda costa evitar la participación de adversarios políticos que en democracia deben estar presentes, pero como se está viendo o vislumbrando hoy en día, el gobierno del señor Daniel Noboa quiere evitar esa participación. Empezaron con la Revolución Ciudadana, lista 5, con la suspensión, inventándose una denuncia anónima. No contentos con eso, semanas atrás, al tener nosotros ya un vehículo de participación como el Movimiento Amigo, procedieron nuevamente a inventarse una nueva denuncia para evitar que estemos en papeleta. Y claro, siguen en esa tónica. Nosotros, de una manera muy estratégica, hemos ido llevando un diálogo con diferentes organizaciones sociales a lo largo y a lo ancho del territorio ecuatoriano, y estamos con acuerdos con algunas agrupaciones y organizaciones políticas que nos van a permitir esa participación en unidad, con la participación también de actores de estas organizaciones sociales, y particularmente con la participación de autoridades y actores que buscan una candidatura a la reelección o que aspiran desde algún otro espacio llegar también a ocupar esa representación del pueblo ecuatoriano. Son tiempos difíciles, como lo decía. Complejos.
Lamentablemente no existen las garantías democráticas, quieren una contienda con cancha inclinada en donde no estemos en papeleta o si es que estamos, que estemos disminuidos bajo amenaza e incluso con el árbitro a favor, que lamentablemente el Consejo Nacional Electoral se ha prestado para toda esta sinvergüencería. Y no es que lo decimos nosotros, analistas políticos, analistas del ámbito constitucional, del derecho, lo señalan y lo recalcan. Lamentablemente son momentos de dictadura que quieren a toda costa evitar que esa voz del pueblo sea quien se exprese a través del voto popular y ser únicamente ADN quienes estén en papeleta para desmedro de la democracia y para perjuicio de los ecuatorianos, porque ya vemos que hoy en día no existe ni siquiera una gobernabilidad que atienda las necesidades de la población. Y eso es lo que está en juego en las próximas elecciones, en la contienda seccional. Hay que estar muy organizados, pero haciendo y dando respuesta a su consulta como Revolución Ciudadana, estaremos igual en papeleta a base de estos acuerdos. Pero bueno, esperemos también a ver hasta el 17 de agosto, porque no vaya a ser que en el transcurso de estos días cimenten cualquier otra barrabasada y quieran evitar la participación de actores como el alcalde de Quito, por ejemplo. ¿Alcanzarán a postularse todos los correístas en las distintas organizaciones políticas alternas que ustedes tienen? Sobre todo, le pregunto, asambleísta. Pues no lo vamos a conseguir porque ya al momento, inclusive en algunas provincias, hemos tenido esta dificultad, producto efectivamente de estas acciones mañosas que las están desempeñando en complicidad con un fiscal de bolsillo que se presta para todo esto, lamentablemente. Vamos a buscar estar en el mayor número de provincias con representaciones para prefectura, alcaldías, juntas parroquiales, pero todavía hay dificultades y eso nos va a limitar a poder participar al 100%. Supuestamente hay un lavado de activos en cuanto al movimiento amigo. Solo prevalece una simple denuncia por parte del fiscal general del Estado ecuatoriano. Y por ello el Tribunal Contencioso Electoral inhabilita a esta organización partidista. Esto constituye un desparpajo, un despropósito descomunal que no podemos entender los ecuatorianos. Esto no es democrático, sobre todo asambleísta. Y sobre todo, puntualizar de que desde la Asamblea Nacional hemos hecho la solicitud mediante el cambio del orden del día para que se dé a conocer y se desclasifique con el carácter de reservado esta supuesta denuncia y de esta manera se sepa qué es lo que motiva esta disque suspensión. Pero como ya es costumbre aquí en la Asamblea Nacional, los asambleístas de ADN y sus cómplices que dicen ser aliados no dieron los votos para poder tratar como prioridad este punto dentro de la Asamblea Nacional y que se esclarezca estos hechos que carecen de toda legitimidad y legalidad. Entonces, queda claro de que hay una persecución, hay un intento de proscripción y sobre todo hay una intención de la toma de poder a costa de lo que sea, incluso yéndose en contra de la democracia. Retorna al solio presidencial al interior de esta función del Estado, me refiero al Parlamento ecuatoriano, Michel Mancheno. ¿Qué pasó ahí? Le pregunto, sobre todo, asambleísta. Bueno, haciendo uso de su derecho, como así lo contempla la ley y la Constitución, estaba gozando de un permiso por maternidad. Entendería de que alguna situación de agenda parlamentaria ha provocado de que adelante su retorno al hemiciclo y al Parlamento, y nosotros esperamos y esperamos de que venga con la buena intención de permitir una legislación democrática y no continúe con un proceso de persecución y de acallamiento a las voces disidentes que en democracia son necesarias. Esperamos que su llegada
haga que esta asamblea se enrumbe en atender las necesidades de la ciudadanía y de la población que hasta hoy quedan debiendo y de largo. Pero bueno, nunca es tarde para enmendar y poder dar una buena conducción al Parlamento ecuatoriano que la ciudadanía hoy demanda mayoritariamente. Ya será potestad y sobre todo voluntad de la señora Mancheno el que venga con una intención administrativa de participación, de compromiso y sobre todo de trabajo por velar a través de la legislación y la fiscalización, velar por el bienestar de los ecuatorianos. Habrá que esperar y ver cómo se desenvuelve su retorno a sus funciones como presidenta de este Parlamento. Para terminar, en los corrillos parlamentarios dicen lo siguiente, que Torres ha sido democrático. Mire, ha dado una muestra de que siendo oposición o existiendo fuerzas de oposición en el Parlamento, se puede debatir y se puede llegar a tener una asamblea de presencia y de decencia, que es lo que todos aspiran, sobre todo los ecuatorianos. Esperemos que pueda continuar en esa tónica. Como decía, yo lo dudo, perdón por la interrupción. Como bien lo decía, se vio por lo menos una acción algo más plural, que buscaba contraponer ideas y sobre todo que buscaba aperturar un debate. Eso es lo que se tuvo en estos días, que no ha sido lo que mejor hubiésemos querido, pues de hecho, pero algo mejoró. Ahora habrá que ver si es que en realidad el retorno de Mancheno continúa o más bien mejora estas condiciones que la Asamblea espera y aspira y no se vuelva únicamente un monólogo en donde ellos hablen, me refiero a ADN, y no permitan el debate y no permitan recibir a la ciudadanía aquí en nuestra Asamblea Nacional. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Gracias. Amigos y amigas, tenemos la grata participación del asambleísta correísta por Pichincha, Héctor Rodríguez. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muchas gracias, siempre un gusto estar en este medio. Las cámaras de videovigilancia han sido secuestradas por parte del gobierno nacional. ¿Qué le parece? Es un golpe de efecto en un contexto electoral. Quieren instalar una narrativa de parte del gobierno de que están haciendo algo en relación a la seguridad, pero no cambia nada de fondo. Desde el 2024 existe el decreto ejecutivo en el cual la rectoría sobre los sistemas de videovigilancia se halla precisamente en el ECU 911 y en el Ministerio del Interior. Esto quiere decir que hay una obligatoriedad de todos los sistemas de videovigilancia públicos a interoperar con el ECU 911, es decir, de transmitir la señal en tiempo real, de tener los datos absolutamente controlados y saber, no que una sala espejo, sino que todos los datos se vuelcan en los servidores del ECU 911, de tal manera que no hay una necesidad técnica para hacer este show. Ahora, si queremos mejorar la seguridad, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que depurar la fuerza policial, hay que depurar las Fuerzas Armadas. No son pocos los escándalos en los cuales esta fuerza pública intervenida por Noboa ha tenido serios cuestionamientos e infiltramientos. ¿Por qué estas filtraciones de personal que no recibe las pruebas de confianza necesarias de manera cotidiana? ¿Qué quiere decir eso? Que sean sometidos de manera cotidiana los agentes del orden a que les hagan preguntas como, por ejemplo, ¿es usted parte o colabora con un GDO y con el detector de mentiras? Si es que esa sencilla pregunta o esa sencilla forma de ver la calidad de fuerza que estamos teniendo, se la haría de manera cotidiana como ya se lo hacía antes del 2017, tendríamos otra fuerza. Si es que no aplicamos inteligencia
tanto de carácter estratégico como en el nivel táctico, difícilmente vamos a tener resultados. Podemos tener buenas imágenes, podemos someterle a la gente al relato de que hay espionaje. Exactamente, es lo que ha dicho el gobierno nacional. ¿Es verdad esto? Le pregunto sobre todo. Entonces el ministro Reinberg sabía desde hace 2 años que hay espionaje porque todos los datos del ECU 911 están absolutamente compartidos con los centros de mando y control. En el caso de Quito son apenas 700 cámaras. 700 cámaras para una ciudad de casi 3 millones de habitantes es totalmente insuficiente. Frente a volúmenes como en el tema de Guayaquil, que superan las 20.000 cámaras, o en general, en el flujo de información, se necesita sensorizar otros aspectos de convivencia. Se necesita meter inteligencia artificial, reconocimiento facial, reconocimiento de voz. Hay tantas tecnologías que no se están utilizando y tanto talento humano que no se aprovecha, porque pensamos que el sistema de videovigilancia es colocar a un efectivo policial frente a una cámara o frente a un monitor para ver qué es lo que pasa día a día, cuando en realidad esto se tiene que ver con comportamientos inusuales, se tiene que ver con sistemas de teledetección, patrones, algoritmos y matemáticos trabajando de manera total y absolutamente desplegada en lo que se denomina la posibilidad de predecir incluso... De esta manera no está operando el gobierno nacional, porque reina la improvisación, sobre todo asambleísta. La improvisación y el afán de figurar electoralmente. Hoy se quiere atacar a candidatos de la Revolución Ciudadana cuando en realidad hay una deuda pendiente. No hemos bajado de 50 homicidios o muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Somos todavía el país más violento de América Latina, uno de los más violentos del mundo. No se atacan a las causas que son el epifenómeno de la delincuencia. Porque hay ineptitud por un lado y espectacularización también por parte del gobierno nacional, juegos pirotécnicos, sobre todo, perdón por la interrupción, le digo de paso asambleísta. Juegos pirotécnicos para tapar la ineptitud, pero también las verdaderas intenciones de ir a saquear otras arcas, por ejemplo, lo que pasó con Progen, lo que pasó con ATM, los más de 680 casos de corrupción de los cuales no habla el gobierno, pero que están documentados en la Secretaría de Transparencia. Por ejemplo, que hablamos de casos tan fuertes que se denuncian, que tienen denuncia en la Contraloría, pero que el gobierno no los explicita y no los transparenta. El tema del CERCOP es brutal. No se abre a una auditoría informática integral al CERCOP, como propusimos desde la bancada de la Revolución Ciudadana, para que se sepa en dónde se da el clic para asignar el contrato a A o B. Si se secuestran hospitales y se dice que hay mafias, el sistema informático de CERCOP tiene que tener la huella. Y si nos quejamos de que hay infiltración en los sistemas de contratación pública, veamos la bitácora. ¿Dónde están? ¿Dónde están los servidores de CERCOP? Aquí mismo. ¿Y por qué no se le transparenta a la gente? ¿Y por qué no se le dice que realmente quién dio el clic para favorecer a uno u otro contratista? ¿Qué contratista está vinculado con los GDOs? ¿Qué contratista de los GDOs sigue en marcha en su afán incluso de lavar dinero en la banca común? Estamos hablando de cerca del 5%, y no lo digo yo, lo dijo el propio presidente de la República. El 5% del Producto Interno Bruto se lava en el sistema financiero nacional. Y eso es inaudito si es que tenemos control de las finanzas, tanto públicas como privadas, como debería ocurrir en un Estado de Derecho. Lo de las cámaras es una pirotecnia absurda en la cual nos quieren meter en un relato para favorecer a un determinado candidato pro-gobernista. El gobierno de los relatos, el gobierno de las narrativas, el gobierno de las argucias. Yo digo que el gobierno de las mentiras, o sea, cuando se pretende gobernar con relatos que contradicen la verdad, estamos tapando una gran parte de lo que debería ser el patrimonio de la democracia de un país, que es efectivamente la verdad. Si es que el estado de mentira llega a reinar en el Ecuador, es precisamente porque la gente permite que se le mienta en la cara.
Y la única forma de demostrarle al gobierno que no se le cree, como ya señalan las encuestas, más del 70% de la población no le cree al presidente de la República, no le cree al ministro Reinberg, no le cree al gobierno nacional. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Castigar en las urnas. ¿Es posible? Es posible y es necesario. El Ecuador merece un baño de verdad importante y que se le diga a la gente qué es lo que está pasando. El caso Danubio. En ese caso está involucrado el asambleísta oficialista Sergio Peña y la fiscalía no ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué? A ver, desconozco los intríngulis dentro de la fiscalía, pero claramente es un pago de favores políticos. Ahora, nosotros como asambleístas debemos exigir que las investigaciones, una vez concluida la fase de investigación previa, se transparenten ante el país y se le diga en juicio qué es lo que está pasando. ¿Por qué no se encausa? ¿Por qué no se toman con las mismas euforias las prisiones preventivas, los allanamientos, los actos urgentes a todos los involucrados? ¿Y por qué no se le dice al país dónde está la trama de corrupción alrededor de ese caso? Y de muchos otros que no voy a citar con nombres específicos, pero que involucran a algunos asambleístas que hoy somos. Por ejemplo, como digo, me voy a reservar el perfecto, nombre porque tiene que ver con temas penales, incluso de violación. tenemos una justicia selectiva, corrupta, sobre todo. Una justicia cooptada por el Ejecutivo, tanto en el Consejo de la Judicatura como en las Cortes mismas y en la Fiscalía General del Estado. Pero no es un tema únicamente de la justicia. O sea, la función de control ha sido cooptada de manera total y absoluta de parte del Ejecutivo. O sea, si vemos Contraloría General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana, si vemos la Procuraduría General del Estado, el otro día se le iba a una asambleísta una frase que retrata, ¿no? Dice, la Procuraduría es una dependencia de la Presidencia Nacional, cuando no existe eso, es el abogado, ¿quién dijo? el abogado del Perdón. Estado. Una asambleísta del gobierno, ¿no? Entonces, Extraviada, ¿no? Extraviada como sus matemáticas al decir que el gobierno ha bajado los índices de pobreza o que ya se ha solucionado el problema de la desigualdad en el Ecuador o que vivimos un récord histórico en cuanto a cobertura de servicios, cuando las estadísticas dicen exactamente lo contrario. 47% de la población vive debajo de la pobreza. El 52% de la población económicamente activa vive en la informalidad. El 63% de los ocupados tienen un empleo precario, sin seguridad social y sin un salario adecuado. ¿De qué mejora estamos hablando? ¿De qué nuevo Ecuador estamos hablando? Pero les encanta ser negacionistas, tapar el sol con un dedo y tratar de mentir a la gente con un régimen de mentiras que no lo podemos soportar más. De cara a las elecciones, ¿cómo está la revolución ciudadana? Bueno, ha sido muy difícil el estructurar los cuadros con alianzas locales, toda vez que la proscripción tanto de la lista 5 como de la lista 16 marcan un ritmo en el cual la dictadura, porque no hay que decirlo de otra manera, la dictadura impone elecciones amañadas. Ahora, en el 80% de los cantones, la Revolución Ciudadana ha consolidado una política de alianzas que nos permite participar de manera efectiva con cuadros, pero comunicacionalmente es un reto el transmitir precisamente en cuáles cantones vamos con determinada lista, en cuáles cantones vamos con qué otra lista y cómo se van a repartir aquello. No es imposible, pero requiere un trabajo todavía más tesonero que nuestra militancia no solamente está dispuesta a hacer, sino que estoy seguro lo va a lograr y vamos a tener un resultado muy, muy amplio en las seccionales. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Gracias a ti.